La petición hágase tu voluntad se completa con este otro deseo, con este aspecto de la petición que es así en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseña a pedir que la voluntad del Padre se haga así en la tierra como en el cielo. Meditemos, queridos hermanos, y pidamos la luz del Espíritu Santo para comprender esta expresión de Jesús y qué es lo que esta expresión dice acerca del deseo filial de que se cumpla la voluntad del Padre. La expresión del Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo, tiene profundas raíces y profundas resonancias bíblicas. Es una frase bíblica y por lo tanto tenemos que buscar su comprensión en el contexto de la Sagrada Escritura. Moisés y después el profeta Ezequiel reciben de Dios una visión del templo celestial que ha de ser el modelo a imitar en la construcción del templo terrenal. Moisés y Ezequiel tienen que ver con la construcción o la reconstrucción del templo y por lo tanto Dios les enseña cómo quiere que sea su templo en la tierra y para eso les da una visión de lo que es el templo celestial. Y ellos tendrán que construir el templo terrenal a imagen del templo celestial, un templo así en la tierra como en el cielo. Y así también, en la ley de santidad del libro del Levítico, la santidad del pueblo elegido debe espejar la santidad de Dios. Sed santos como vuestro Dios es santo. De modo que la santidad de Dios en el cielo debe ser modelo de la santidad en la tierra, y la santidad en la tierra, imitación de la santidad celestial. La santidad ha de ser así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como es santo su prototipo divino. En la tradición de los rabinos de Israel se afirmaba que las sentencias dictadas en los tribunales del templo aquí en la tierra eran ratificadas por el tribunal celestial allá en el cielo. Y por lo tanto, las sentencias terrenas eran como las sentencias divinas, o las sentencias divinas ratificaban las terrenas. La justicia de la tierra era como la del cielo como lo de la tierra, así en la tierra como en el cielo. De acuerdo con esta manera de ver las cosas, Jesús sustituye manifiestamente un foro por otro cuando le dice a Pedro que lo que ate y desate en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Pedro tendrá poder en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Jesús pone al Padre como el modelo celestial que hemos de imitar sus hijos, siendo perfectos, misericordiosos, santos, como lo es su Padre celestial. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, se nos dice en el Evangelio según San Mateo, al final del capítulo 5. Sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso, se nos dice en el lugar paralelo del Evangelio de Lucas. Sed santos, como vuestro Padre celestial es santo, nos dice Pedro en su primera carta. Y Pablo invitará a los cristianos a ser imitadores de Dios, han de vivir en la tierra como su Padre celestial en el cielo. Vemos pues, queridos hermanos, cómo ir entendiendo esta expresión así en la tierra como en el cielo. Forma parte de las ideas fundamentales de la sabiduría cristiana. Si en todas las edades y civilizaciones de la humanidad la religión ha proporcionado los modelos sobre los que se calca la cultura y la vida humana, en la fe cristiana mucho más. Por eso,
Decir así en la tierra como en el cielo equivale a decir así en el tiempo y en la historia como en la eternidad. Así en la cultura y en la vida diaria como en el culto y la oración. Según nuestra fe, la vida eterna entra en la historia y la anima desde adentro. La eternidad no viene después del tiempo, sino que ha comenzado ya ahora en este tiempo. La eternidad se historiza y la historia se carga de sentido divino y eterno. Juan Pablo II lo ha expresado hermosamente así: gracias a la venida de Dios desde el cielo a la tierra, el tiempo ha alcanzado su plenitud. En efecto, la plenitud de los tiempos es sólo la eternidad. Mejor aún, aquel que es eterno, es decir, Dios, entrar en la plenitud de los tiempos significa, por lo tanto, alcanzar el término del tiempo y salir de sus confines para encontrar su cumplimiento en la eternidad de Dios. En el cristianismo, el tiempo y la tierra tienen una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo. En su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tiene su culmen en la plenitud de los tiempos de la encarnación y que tiene su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. En Jesucristo, Verbo encarnado, prosigue diciendo Juan Pablo II, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios que en sí mismo es eterno. Con la venida de Cristo se inician los últimos tiempos, la última hora. Se inicia el tiempo de la Iglesia que durará hasta la parusía. De esa relación de Dios con el tiempo nace el deber de santificarlo. Estas enseñanzas de Juan Pablo II en la encíclica Tercio Milenio Adveniente, con que nos preparó a la venida del tercer milenio cristiano, nos explican todavía mejor, más acabadamente, lo que habíamos ido viendo a partir de Moisés y de Ezequiel, que construían el templo terreno a imagen del templo celestial, o del libro del Levítico, que nos mostraba la santidad del pueblo espejando la santidad de Dios, o en la tradición rabínica que afirmaba que la justicia de los tribunales del templo eran ratificadas por el tribunal celestial, o cuando Jesús le confiaba las llaves del reino de los cielos a Pedro, diciendo lo que atara a él en la tierra quedaría atado en el cielo, y lo que él desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo. Este es, queridos hermanos, el sentido de esta expresión tan particular, algo misteriosa, que quizá repetíamos sin comprender del todo, que acompaña ese deseo de hágase tu voluntad. Es la manera perfecta de realizarse, que muestra que este deseo viene o corresponde al deseo mismo de Dios de comunicar su santidad divina, su perfección amorosa, su misericordia, que es para siempre, y de comunicarla a sus criaturas para asemejarlas a Él. Más todavía, de que los hombres reflejen fielmente la imagen del Padre, que se realice entonces sobre la tierra una humanidad filial que espeja la bondad paterna. Este es el sentido de esta expresión. Pidamos pues, hermanos,
al término de estas reflexiones, de estas meditaciones, pidámosle al Padre, oh Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Tú que realizas en el cielo tu voluntad. Una voluntad que los ángeles cumplen gozosos y que los bienaventurados también realizan gozosos. Esa voluntad que constituye la bienaventuranza divina de los que te aman. Que podamos gozar también nosotros en la tierra de esa bienaventuranza de tu voluntad eterna y divina. Comunícanos, Señor, esa perfección divina, ese deseo divino, que se cumpla tu voluntad, porque esta es tu voluntad, la que nosotros también nos asemejemos a ti. Amén.